En una húmeda mañana de marzo en Miami Beach, una ama de llaves llegó a una mansión frente al mar para descubrir una escena que perseguiría a los investigadores durante años. 3 cadáveres. Un esposo y una hijastra muertos en el hospital por envenenamiento. Una esposa muerta en su oficina en casa horas después. Notas de suicidio montadas. Y cámaras de vigilancia ocultas que revelarían un retorcido triángulo amoroso que terminó en asesinato-suicidio, donde todos eran tanto víctimas como perpetradores. Y la verdad fue capturada en resolución 4K por cámaras que nadie sabía que estaban observando. La ubicación era el 847 de Millionaires Row, una dirección ficticia para un tipo de riqueza muy real. De Azure Estate, como la llamaban los lugareños, era un monumento al exceso de 1.100 metros cuadrados. 7 dormitorios, 9 baños, acceso privado a la playa y un valor tasado de $42 millones. El tipo de casa que aparecía en revistas de bienes raíces de lujo con la leyenda precio bajo petición. En la noche del 23 de marzo de 2024, se convirtió en la escena de un crimen. Las víctimas fueron Isabela Reyes, de 19 años, una estudiante de segundo año de la Universidad de Columbia con un promedio de 3.9 y un futuro que parecía ilimitado, y Marcus Blackwell, de 48 años, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo con un patrimonio estimado en $180 millones. Ambos murieron por envenenamiento con sulfato de talio administrado durante una elegante cena a la que asistieron 12 invitados. Ambos murieron en agonía. Ambos murieron debido a los secretos que se pudrieron en el lujo que habitaban. La asesina fue Victoria Reyes Blackwell, de 42 años, ex Miss Filipinas Turismo 2001, actual viuda y la mujer que había dado a luz a una víctima y se había casado con la otra. Su confesión llegó a las pocas horas de sus muertes, entregada en una unidad psiquiátrica de un hospital entre sollozos inducidos por sedantes. Pero la confesión fue solo el comienzo. La verdadera historia, capturada en cámaras ocultas por toda la mansión, no surgiría hasta que los investigadores descubrieran el acto final de venganza de Marcus Blackwell. Un sistema de vigilancia que había grabado cada momento de la traición que condujo al asesinato. Conozcan a Victoria Elena Santos, nacida el 15 de junio de 1981 en Quezon City, Metro Manila, Filipinas. Su infancia se desarrolló en un apartamento de 2 habitaciones en Barangay Commonwealth, donde 4 niños compartían una habitación y los presupuestos semanales de comestibles rara vez superaban los $2,000. Aproximadamente $40 estadounidenses. Su padre, Roberto Santos, conducía un taxi 14 horas al día, 6 días a la semana. Su madre, Elena, trabajaba como costurera, con los dedos perpetuamente manchados de tinte de tela y la espalda permanentemente encorvada por estar inclinada sobre una máquina de coser de segunda mano. Victoria descubrió su boleto dorado a los 7 años cuando ganó un concurso de belleza del vecindario. El premio fue modesto, $500 y una tiara barata, pero la atención fue embriagadora. Los vecinos detenían a Roberto en la calle para decirle que su hija sería famosa algún día. Elena comenzó a invertir en vestidos de concurso en lugar de nuevos uniformes escolares para los hermanos de Victoria. El mensaje era claro y tácito: la belleza era moneda, la belleza era supervivencia, la belleza era el escape de la familia de la pobreza. A los 12 años, Victoria había ganado la competencia regional Little Miss Philippines. A los 16, era la reina de belleza de la Academia Roosevelt, una institución privada a la que asistía con una beca de un patrocinador de concursos. Los maestros notaron su belleza excepcional, pero también notaron algo más: una inteligencia calculadora, una disposición a sonreír a donantes adinerados mientras catalogaba mentalmente su patrimonio neto. Una niña que entendía que su rostro podía abrir puertas que el nombre de su familia nunca abriría. La rutina matutina de Victoria durante estos años comenzaba a las 4 de la mañana. Se despertaba en la oscuridad, ayudaba a su madre a enhebrar agujas y cortar patrones para los pedidos de costura del día, luego se preparaba para la escuela. El desayuno era pan de sal y café instantáneo.
El trayecto a la Academia Roosevelt requería un viaje de 6 millas en jeepney a través del tráfico de Manila. Las tardes estaban dedicadas a la práctica de concursos de belleza en un estudio improvisado que su padre había creado en la pequeña sala de su apartamento. Un rincón con buena iluminación y un espejo de cuerpo entero comprado en una tienda de segunda mano. Las palabras de su madre, pronunciadas con el peso de una verdad absoluta, moldearon la visión del mundo de Victoria. Tu rostro es el boleto dorado de nuestra familia, Victoria. No lo desperdicies en amor. Úsalo para sobrevivir. A los 18 años, Victoria obtuvo el tercer lugar en Miss Quezon City 1999. A los 19, fue la primera finalista de Miss Metro Manila 2000. A los 20, ganó Miss Filipinas Turismo 2001, un título que venía con 500,000 pesos en premios, aproximadamente $10,000 estadounidenses. Un contrato de modelaje y un apartamento amueblado en Makati, el distrito financiero de Manila. El discurso de Victoria que pronunció, grabado por la estación de televisión local GMA7 el 12 de mayo de 2001, se reproduciría más tarde durante su juicio por asesinato como evidencia de carácter. Usaré esta corona no solo para representar a nuestro país, sino para construir un futuro donde mi familia nunca vuelva a pasar hambre, dijo. Con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado y la corona de pedrería brillando bajo las luces del estudio. El público aplaudió. Su madre lloró en la primera fila. Su padre permaneció estoico, orgulloso, aliviado. Los jueces del concurso sonrieron. Nadie reconoció la declaración por lo que realmente era, un manifiesto, una declaración de intenciones. Una promesa de que Victoria Santos haría lo que fuera necesario para escapar de la pobreza que había definido su infancia. Los años de modelaje entre 2001 y 2005 trajeron contratos con Philippine Airlines, San Miguel Corporation y varias marcas de lujo dirigidas a la emergente clase adinerada de Manila. Los ingresos anuales de Victoria oscilaban entre $45,000 y $60,000, una riqueza extraordinaria para los estándares filipinos. Enviaba 30,000 a su familia anualmente, pagaba la educación de sus hermanos y les compró a sus padres una casa de 3 habitaciones en un vecindario respetable de Quezon City. El resto del dinero lo gastaba en ropa de diseñador, hoteles de lujo y relaciones en eventos de la alta sociedad frecuentados por empresarios, políticos e inversores extranjeros. En 2004, a los 23 años, Victoria se casó con Antonio Reyes, un empresario filipino-estadounidense 20 años mayor que ella. La boda tuvo lugar el 14 de febrero, el día de San Valentín, en la Catedral de Manila. La ceremonia fue modesta para los estándares de los ricos, pero lujosa en comparación con la crianza de Victoria. 14 meses después, el 8 de noviembre de 2004, dio a luz a Isabela Elena Reyes. El matrimonio duró 4 años y terminó en procedimientos de divorcio presentados en marzo de 2008 citando diferencias irreconciliables. La verdad, documentada en los registros del Tribunal de Familia, era más oscura. Antonio era controlador, manipulador financieramente y propenso a arrebatos de ira. Monitoreaba los gastos de Victoria, la aislaba de sus amigos y tomaba todas las decisiones respecto a su hija sin consultarla. El acuerdo de divorcio le dio a Victoria $200,000 y la custodia total de Isabela. Antonio murió 3 años después, en 2011, de un ataque al corazón a los 43 años. Su póliza de seguro de vida le pagó a Victoria $150,000 adicionales. Durante los procedimientos de divorcio, Victoria comenzó a ver a una terapeuta. La doctora María González, en el Centro de Psicología de Manila. Las notas de las sesiones realizadas entre 2008 y 2009 describían a Victoria con rasgos de personalidad adaptativos, alta orientación al logro y posibles tendencias narcisistas. Una nota de sesión, posteriormente citada durante la investigación del asesinato, contenía una frase que se repetiría infinitamente durante el juicio: aprendí temprano que la belleza se desvanece. Pero el dinero bien administrado dura para siempre. Mi hija nunca sufrirá como yo.
En junio de 2009, Victoria e Isabela, de 5 años, se fueron de Manila a Los Ángeles con una visa de turista. El plan de Victoria era simple: encontrar hombres ricos, casarse con uno, asegurar el futuro de Isabela. Encontró trabajo como anfitriona en The Pearl Bistro, un restaurante exclusivo en West Hollywood. El trabajo pagaba $2,800 mensuales más propinas. Alquiló un apartamento compartido en Koreatown por $900 al mes e inscribió a Isabela en la Academia Primaria Wilshire, una escuela privada que costaba $18,000 anuales. Los años de lucha entre 2009 y 2014 estuvieron definidos por el networking incansable de Victoria y una gestión financiera cuidadosa. Trabajó como anfitriona durante 6 meses, luego como asistente de bienes raíces durante 8 meses, después como coordinadora de eventos durante 2 años y, finalmente, como compradora personal para clientes adinerados durante 3 años. Cada trabajo fue elegido estratégicamente para posicionarse cerca de hombres ricos. Se unía a clubes exclusivos usando pases de invitados. Asistía a galas de caridad con vestidos de diseñador de segunda mano. Aparecía accidentalmente en fiestas en yates e inauguraciones de arte. Para 2014, Victoria tenía 33 años. Sus ahorros habían crecido a $165,000, incluyendo el dinero del seguro de la muerte de Antonio. Isabela tenía 9 años, estaba inscrita en una escuela privada, tomaba clases de ballet por $200 mensuales, piano por 180 y clases de mandarín por 150. El mantra de Victoria, repetido a su hija durante las conversaciones antes de dormir, estaba cuidadosamente construido: te casarás mejor que yo. Nunca necesitarás a un hombre, pero elegirás a uno que te eleve. Pero los recursos de Victoria se agotaban más rápido de lo que podía reponerlos. Sus gastos mensuales totalizaban $8,500. Sus ingresos como compradora personal promediaban $6,200. La brecha de $2,300 estaba consumiendo sus ahorros. Invirtió en su apariencia como si fuera un negocio. El Botox cada 4 meses costaba $800. Los faciales mensuales eran $300. Un entrenador personal costaba $400. Los gastos en guardarropa de diseñador promediaban $15,000 anuales. La inversión total para mantener la ilusión de una belleza sin esfuerzo era de $35,000 cada año. El 31 de diciembre de 2014, Victoria revisó su estado de cuenta bancario. Quedaban $47,000. Al ritmo actual de gasto, le quedaban 20 meses hasta el colapso financiero. Hizo un cálculo esa noche, sentada sola en su apartamento de Koreatown mientras Isabela dormía en la habitación de al lado. Necesitaba encontrar un esposo rico en un año, o todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, cada elección que había hecho desde que ganó aquel concurso del vecindario a los 7 años, no valdría nada. El 18 de enero de 2015, Victoria asistió a la gala benéfica Oceana en el Ritz-Carlton de Marina del Rey. El boleto costó $1,500, agotando casi todas sus reservas restantes. El evento beneficiaba la investigación del cáncer infantil y atrajo a 400 invitados, la mayoría de la élite de Los Ángeles. Victoria lució un vestido valentino rojo comprado de segunda mano por $800. Hizo que le peinaran profesionalmente por $120. Parecía que pertenecía al grupo de millonarios y celebridades que llenaban el salón de baile. Marcus Jonathan Blackwell la notó de inmediato. Estaba de pie cerca de la fuente de champán, con un vaso de whisky en la mano, vistiendo un smoking de Tom Ford que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. A sus 40 años, medía 1,88 m, con una complexión atlética mantenida por un entrenador personal y un gimnasio privado. Su cabello canoso estaba perfectamente cortado. Su reloj era un Patek Philippe de $85,000. Su patrimonio neto se estimaba en $180 millones, construido a partir de inversiones en bienes raíces comerciales en 15 estados. El acercamiento de Victoria fue calculado para parecer accidental.
Se posicionó cerca del círculo de conversación de Marcus, esperó el momento adecuado y luego ejecutó un tropiezo ensayado que resultó en salpicaduras de champán cerca de sus zapatos. Se disculpó profusamente, y su acento añadió un encanto exótico a su vergüenza. Marcus le ofreció su pañuelo con la gracia sencilla de un hombre acostumbrado a ser perseguido pero intrigado por el método. Su primera conversación duró 47 minutos, verificado posteriormente por las cámaras de seguridad del hotel. Hablaron de Filipinas, de su difunta esposa Catherine, que había muerto de cáncer de ovario en noviembre de 2013, de la soledad particular del duelo y de negocios. Marcus encontró a Victoria hermosa, sí, pero también perspicaz. Hizo preguntas inteligentes sobre bienes raíces comerciales. Escuchaba cuando él hablaba en lugar de esperar su turno para hablar. Parecía genuinamente interesada en sus opiniones sobre la sostenibilidad en el desarrollo urbano. Lo que Marcus no sabía era que Victoria lo había investigado durante 3 semanas antes de la gala. Sabía lo de Catherine. Sabía lo de sus negocios. Sabía exactamente qué decir para intrigar a un viudo solitario. Su cortejo avanzó con la velocidad de 2 personas que entendían exactamente lo que estaban negociando. Primera cita el 25 de enero de 2015, en el restaurante La Mer, con un costo de $1,200 que Marcus pagó sin parpadear. Segunda cita el 2 de febrero, un día de spa en el Serenity Springs Resort. Tercera cita en el día de San Valentín, un crucero en yate por la costa de California. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Marcus para enero y febrero mostraron $67,000 gastados en Victoria, regalos, viajes. Cenas en restaurantes donde las reservas requerían 3 meses de antelación. El 15 de marzo, Victoria le presentó a Marcus a Isabela, de 10 años. Había preparado a su hija cuidadosamente. Sé educada. Sé encantadora. Muestra inteligencia, pero no demasiada. Haz que quiera ser tu padre. Isabela actúa a la perfección. Marcus le trajo una colección de muñecas American Girl de $1,500 y pasó la tarde discutiendo sus libros favoritos. Quedó encantado. Victoria observó a su hija trabajar y sintió una extraña mezcla de orgullo y reconocimiento. Isabela ya era mejor en esto de lo que Victoria había sido a esa edad. Para mayo, Marcus estaba enamorado o al menos en la aproximación más cercana que su corazón dañado podía gestionar tras la muerte de Catherine. El 20 de mayo, le propuso matrimonio en el restaurante Ski View Tower con un anillo de diamantes Tiffany de 4,5 quilates que costó $125,000. La respuesta de Victoria, registrada en el diario privado de Marcus, estuvo perfectamente elaborada. Sí, pero prométeme que siempre cuidarás también de mi hija. Marcus lo prometió, ella será nuestra hija ahora. El acuerdo prenupcial fue redactado por el bufete Harrison and Associates el 10 de junio de 2015. Los términos eran específicos. Si se divorciaban antes de 5 años, Victoria recibiría $500,000. Si se divorciaban después de 5 años, $2 millones más un incremento anual del 10%. Si enviudaba, el 40% del patrimonio, aproximadamente $72 millones. Según el patrimonio neto de Marcus en 2015. La asignación mensual durante el matrimonio era de $25,000. Isabela recibiría un fondo fiduciario de $2 millones accesible a los 25 años. Su educación sería totalmente financiada sin limitaciones de presupuesto. La cláusula 7, párrafo 3, contenía la píldora venenosa: en caso de infidelidad comprobada por parte de Victoria Reyes, todas las disposiciones financieras quedan anuladas. Y recibirá no más de $50,000 como liquidación final. Victoria firmó sin dudar. La entrada de su diario del 12 de junio de 2015 reveló su cálculo: 5 años no son nada. He esperado más por menos. Para 2020, tendré 39 años, seguiré siendo hermosa y seré 2 millones más rica. Pero si algo le pasa a Marcus, 72 millones. A Isabela nunca le faltaría nada.
Solo necesito ser la esposa perfecta. La boda tuvo lugar el 8 de agosto de 2015 en Villa Paradiso, una propiedad privada en Malibú. Asistieron 250 invitados, incluyendo socios comerciales de Marcus, los pocos amigos estadounidenses de Victoria y familiares traídos desde Filipinas. La ceremonia costó $380,000. El vestido de Victoria fue un Vera Wang personalizado de $45,000. Isabela, de 10 años, fue la niña de las flores, vistiendo una versión en miniatura del vestido de su madre. La luna de miel fue de 3 semanas en la Polinesia Francesa, con un costo de $125,000. Los primeros 2 años de matrimonio fueron una actuación que Victoria ejecutó impecablemente. Organizaba cenas para los socios comerciales de Marcus. Formaba parte de juntas de caridad. Gastaba su asignación mensual de $25,000 con cuidado, $15,000 en gastos personales, $8,000 enviados a su familia en Filipinas, $2,000 ahorrados. Marcus estaba atento inicialmente, llevándola a cenar 4 veces al mes, discutiendo sus negocios, incluyéndola en decisiones importantes. Isabela prosperaba en la Academia Preparatoria Westwood, donde la matrícula era de $35,000 anuales. Para 2017, aparecieron grietas. Las horas de trabajo de Marcus aumentaron a 70 u 80 semanales. Las cenas románticas disminuyeron a 1 vez al mes. Sus dormitorios se convirtieron en espacios separados para octubre de 2018. La sospecha de Victoria de que Marcus tenía una aventura no encontró pruebas, pero su distancia emocional era innegable. Su explicación siempre era la misma: construyendo un imperio para nuestro futuro. En julio de 2018, Marcus compró de Azure Estate en Miami Beach por $42 millones. La familia se trasladó de Los Ángeles a Florida. La razón oficial fue expandir el negocio a la costa este. La razón tácita era que Marcus quería distanciarse de los recuerdos de Catherine que rondaban cada restaurante y hotel de Los Ángeles que había compartido con Victoria. Isabela tenía 13 años cuando se mudaron a Miami. Se inscribió en la Academia Palmetto para niñas, donde la matrícula anual era de $42,000. Era inteligente, observadora y cada vez más manipuladora. La entrada de su diario a los 14 años, incautada posteriormente durante la investigación, revelaba cuán a fondo había absorbido las lecciones de su madre: Marcus no es mi padre. Es el plan de jubilación de mamá. Y sinceramente, respeto el esfuerzo. Ella me enseñó bien. El matrimonio continuó su lenta decadencia a lo largo de 2019 y hasta 2020. Para cuando Isabela se graduó como la mejor de su clase en la Academia Palmetto en 2022, Marcus y Victoria apenas hablaban fuera de las obligaciones sociales. Mantenían las apariencias en galas de caridad y cenas de negocios, pero la conexión emocional, que nunca había sido fuerte desde el principio, se había evaporado por completo. Marcus trabajaba constantemente. Victoria gastaba su asignación y esperaba a que pasara la marca de los 5 años, asegurando su acuerdo de divorcio de $2 millones. En agosto de 2023, Isabela se fue a la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Había sido aceptada en Harvard, Yale, Stanford y Columbia con una puntuación de 1520 en el SAT y calificaciones perfectas. Eligió Columbia por su programa de economía y porque estaba a 3,000 millas de su madre y su padrastro. Marcus se comprometió con $85,000 anuales durante 4 años, más un depósito adicional en un fondo fiduciario de $50,000 para su 19º cumpleaños en noviembre. La cena de despedida el 15 de agosto de 2023 fue tensa y formal. Marcus hizo un brindis, por el futuro de Isabela. Que logre todo lo que su madre y yo no pudimos. La entrada del diario de Victoria esa noche reveló su creciente paranoia. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es lo que yo no pude lograr? Le di todo. Isabela partió el 20 de agosto, volando en primera clase a Nueva York por $1,800. Se mudó inicialmente a los dormitorios de Columbia y luego a un apartamento de lujo que Marcus pagaba por $4,500 mensuales.
Su asignación era de 8.000 mensuales provenientes de un fondo fiduciario que Marcus había establecido independientemente del acuerdo prenupcial. Llamaba a Victoria semanalmente. Hacía videollamadas con Marcus mensualmente. Sobresalía en sus cursos y salía en citas ocasionales. Parecía estar prosperando. Luego llegó la llamada telefónica del 10 de diciembre de 2023, a las 11:47 de la noche. Isabela, llorando, le dijo a Victoria que había escuchado una conversación durante las vacaciones de Acción de Gracias. Marcus planeaba divorciarse de ella después de las fiestas. Una ruptura limpia. Ya cumplió su propósito, afirmó Isabela que él había dicho. El pánico de Victoria fue inmediato y visceral. El matrimonio había durado 8 años y 4 meses, mucho más allá de la marca de los 5 años. Tenía derecho a aproximadamente $2.8 millones basados en los incrementos anuales. Pero si Marcus fabricaba pruebas de infidelidad, solo recibiría 50.000. A los 42 años, divorciada, sin habilidades laborales más allá de una belleza que ya se estaba desvaneciendo, sería destruida. Todo lo que había soportado, todo lo que había construido, se derrumbaría. Lo que Victoria no sabía era que Marcus no tenía planes de divorciarse de ella. Lo que no sabía era que Isabela estaba mintiendo. Lo que no sabía era que su hija ya había puesto en marcha un plan que terminaría con veneno en copas de vino y 2 cadáveres en una morgue de Miami Beach. Marcus Jonathan Blackwell nació el 3 de marzo de 1975 en el sur de Boston, Massachusetts, en una casa en hilera de 3 habitaciones en una calle donde los sueños morían. Su padre, Jonathan Blackwell, trabajaba en la construcción cuando no estaba bebiendo, lo que significaba que trabajaba aproximadamente 3 días a la semana. Su madre, Catherine Blackwell, enseñaba en una escuela primaria y mantenía unida a la familia con fuerza de voluntad y una capacidad infinita de negación sobre el alcoholismo de su marido. Marcus tenía una hermana, Emily, que murió de leucemia a los 12 años cuando Marcus tenía 10. La muerte de Emily fue el terremoto que agrietó los cimientos de Marcus y reveló lo que yacía bajo la superficie de la inocencia infantil. Las facturas médicas sumaron $180.000. La familia Blackwell tenía un seguro que cubría el 60%. Los $72.000 restantes los destruyeron financieramente. Se declararon en bancarrota en 1986. La bebida de Jonathan pasó de ser problemática a catastrófica. Catherine fue hospitalizada 2 veces por depresión. Y Marcus, de 10 años, sentado en la cafetería de un hospital el día que murió su hermana, hizo un cálculo que definiría el resto de su vida. El dinero podría haber salvado a Emily. Un mejor seguro. Tratamientos experimentales. Acceso a especialistas que su familia no podía pagar. El dinero era la diferencia entre la vida y la muerte, entre la felicidad y el sufrimiento, entre tener poder y ser impotente. A partir de ese momento, Marcus Blackwell adoró en el altar de la acumulación de riqueza con el fervor de un verdadero creyente. Destacó académicamente con el enfoque decidido de alguien que entendía que la educación era su única ruta de escape. La Academia Latina de Boston lo aceptó con una beca completa. Se graduó como el mejor de su clase con un promedio de calificaciones perfecto de 4.0. El MIT le ofreció una beca académica completa. Eligió finanzas inmobiliarias y planificación urbana como su especialidad porque había investigado qué campos producían más millonarios per cápita. Se graduó magna cum laude en 1997 a los 22 años. Su primer trabajo fue un puesto de nivel inicial en Sterling Property Group en Boston, ganando $45.000 anuales. Pero Marcus ya había comenzado su verdadera educación los fines de semana y por las noches. Asistía a subastas de ejecuciones hipotecarias. Estudiaba propiedades en dificultades. Aprendió que vecindarios se estaban aburguesando antes de que los desarrolladores lo notaran. A los 22 años, compró su primera propiedad,
un dúplex de $85,000 en un vecindario en transición, utilizando cada dólar que había ahorrado y un préstamo con tasa depredadora que él mismo negoció. Lo renovó por $15,000, trabajando noches y fines de semana con sus propias manos. Lo vendió 6 meses después por $140,000. Después de gastos y el pago del préstamo, obtuvo $32,000 de ganancia limpia. Fue implacable en la reinversión. Nada de coche nuevo. Nada de apartamento de lujo. Nada de cenas caras. Cada dólar iba a la siguiente propiedad. A los 25 años, en el año 2000, tenía capital suficiente para fundar Blackwell Acquisitions LLC con $200,000 en ahorros y préstamos apalancados. Su estrategia era brutalmente simple: comprar propiedades comerciales en dificultades que nadie más quería. Renovarlas de forma barata pero eficaz. Arrendarlas a tarifas premium a empresas desesperadas por espacios presentables en vecindarios en mejora. Repetir. Para 2002, su patrimonio neto era de $2 millones. Para 2005, 15 millones. Luego llegó la crisis financiera de 2008, y mientras otros inversores inmobiliarios saltaban de los edificios, Marcus Blackwell compraba propiedades a 20 centavos por dólar. Compró 12 edificios comerciales durante los peores 18 meses de la recesión. Cuando el mercado se recuperó, esas propiedades valían 8 veces lo que había pagado. Para 2010, su patrimonio neto era de $65 millones. Su reputación en los círculos inmobiliarios de Boston era la de El Buitre, un hombre que se beneficiaba de la miseria ajena sin disculpas ni vergüenza. Marcus conoció a Katherine Williams en 2008 cuando fue hospitalizado tras un accidente de coche leve. Ella tenía 32 años, era enfermera de oncología en el Hospital General de Massachusetts y era todo lo que Marcus no era. Cálida donde él era frío. Compasiva donde él era calculador. Genuina donde él era transaccional. Ella se preocupaba por la gente de una manera en la que Marcus, desde la muerte de Emily, se había entrenado para no hacerlo. Su cortejo duró 8 meses. Ella suavizó algo en el que él creía que había muerto con su hermana. Se casaron el 20 de junio de 2009, en una pequeña ceremonia en Cape Cod que costó $25,000, modesta para los estándares de Marcus pero significativa porque Katherine había elegido cada detalle. Ella rechazó sus ofertas de lunas de miel lujosas y armarios de diseñador. Quería sencillez, autenticidad, tiempo juntos en lugar de cosas caras. Bajo su influencia, Marcus comenzó a donar $5 millones anuales a la investigación del cáncer. Durante 4 años, experimentó algo que había olvidado que era posible, una felicidad que no derivaba de la adquisición. A Katherine le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 4 en marzo de 2012. El pronóstico era de 18 a 24 meses. Marcus gastó $2 millones en tratamientos experimentales, llevándola a Suiza, Alemania y Japón para ensayos clínicos. Nada de eso funcionó. Katherine Williams Blackwell murió el 8 de noviembre de 2013, a los 37 años, la misma fecha que más tarde sería el cumpleaños de Isabella Reyes. Una coincidencia que Marcus interpretaría posteriormente como una burla cósmica. La muerte de Katherine transformó a Marcus nuevamente en la máquina que había sido antes de conocerla. Se cerró emocionalmente con la finalidad de la puerta de la bóveda de un banco al cerrarse. Trabajaba semanas de 100 horas. Expandió su imperio agresivamente. Su terapeuta, el Dr. Harold Kim en Boston Psychology Associates, anotó en las sesiones de 2014 que el paciente muestra un desapego emocional severo tras la muerte de su esposa. Probablemente nunca volverá a formar un vínculo emocional genuino. Ve las relaciones como transacciones. Cuando Marcus se casó con Victoria en 2015, no buscaba amor. Tenía 40 años, era inmensamente rico y estaba profundamente solo de una manera que el dinero no podía solucionar. Victoria era hermosa, controlable y claramente transaccional en sus intenciones. El acuerdo tácito les convenía a ambos.
Ella recibiría seguridad financiera y estatus social. Él recibiría compañía y la apariencia de haber superado la muerte de Catherine. Ninguno esperaba amor. Ninguno lo quería especialmente. El diario privado de Marcus, llevado meticulosamente desde 2008 hasta su muerte, contenía una entrada de marzo de 2015 que los investigadores usarían más tarde para entender su mentalidad. Catherine era amor. Victoria es pragmática. Estoy comprando una compañera hermosa que interpretará el papel de esposa devota. Ella está comprando seguridad financiera y un marido rico. Ambos entendemos los términos. Hay algo casi honesto en la deshonestidad. El matrimonio procedió según el contrato durante 8 años. Marcus proporcionaba la asignación prometida. Victoria desempeñaba su papel adecuadamente en las funciones sociales. Isabela fue una adición agradable a su hogar, inteligente y menos exigente de lo que esperaba que fuera una niña. Pagó su educación sin resentimiento, viéndola como parte del paquete que había negociado al casarse con su madre. Pero a principios de 2023, Marcus Blackwell se estaba muriendo y no se lo había dicho a nadie. El diagnóstico llegó el 15 de junio de 2023 en el Coastal Medical Center de Miami Beach. El doctor Robert Chen, un oncólogo al que Marcus conocía socialmente a través de conexiones comerciales, le dio la noticia en su oficina con vista a la bahía de Biscayne. Cáncer de páncreas, etapa 4, inoperable. El tumor medía 4.2 centímetros y había hecho metástasis en el hígado. El pronóstico era de 8 a 12 meses. Las opciones de tratamiento eran limitadas y proporcionarían una extensión mínima de vida con una reducción catastrófica de la calidad de vida. Marcus rechazó la quimioterapia. Había visto a Catherine sufrir a través de un tratamiento agresivo que le dio 3 meses extra de agonía. Él no repetiría esa experiencia. En su lugar, organizaría sus asuntos. Se prepararía para la muerte con la misma planificación meticulosa que había aplicado a cada adquisición inmobiliaria y controlaría su salida tan completamente como había controlado su vida. El 20 de julio de 2023, Marcus revisó su testamento con Morrison & Partners Estate Lab en Miami. La versión anterior de 2015 le dejaba a Victoria el 40% de su patrimonio, aproximadamente $72 millones si ella le sobrevivía. Isabela recibiría 2 millones en un fideicomiso. El 60% restante, $108 millones, iría a organizaciones benéficas de investigación del cáncer en nombre de Catherine. El Nuevo Testamento redujo la parte de Victoria al 15%, aproximadamente $27 millones. El fideicomiso de Isabela aumentó a 20 millones. Las organizaciones benéficas recibirían el 65%, $117 millones. El razonamiento de Marcus, documentado en notas a su abogado, era fríamente lógico: Victoria se casó conmigo por dinero. El contrato se ha cumplido adecuadamente, pero merece menos por simplemente interpretar su papel. Isabela ha sido una compañía genuinamente agradable. Merece más por soportar a esta familia. Pero Marcus Blackwell, moribundo y contemplativo, también estaba planeando algo completamente diferente. Algo que expondría la verdadera naturaleza de todos los que lo rodeaban. El 25 de julio de 2023, Marcus instaló personalmente un sistema de vigilancia de grado profesional por todo de Azure Estate. 12 cámaras ocultas en cada habitación principal. Grabación de audio activada por voz en cada espacio. Calidad de video 4 Kelvin. Almacenamiento basado en la nube con encriptación de grado militar. No le dijo a nadie sobre el sistema. Instaló cada cámara él mismo durante 3 días mientras Victoria asistía a un retiro de caridad en Palm Beach e Isabela estaba en Nueva York. El sistema costó $45,000. La instalación fue tediosa y físicamente exigente para un hombre ya debilitado por el cáncer. Pero Marcus fue metódico. Cámaras ocultas en conductos de aire, detrás de molduras, dentro de accesorios decorativos. Receptores de audio disfrazados de enchufes eléctricos.
Toda la mansión era ahora un estudio de grabación, y todos en su interior estaban actuando para una audiencia de uno. El propósito declarado de Marcus, documentado en archivos almacenados con las grabaciones de vigilancia, era documentar mis últimos meses para reflexión personal. Pero su diario privado revelaba una intención más oscura. Una entrada del 28 de julio de 2023, escrita después de completar la instalación, aclaraba: voy a morir antes de un año. El cáncer de páncreas me matará, probablemente con dolor, posiblemente pronto. He aceptado esto. Lo que no he aceptado es morir sin entender la verdad sobre las personas que me rodean. Victoria ha interpretado su papel durante 8 años. ¿Siente algo genuino o todo ha sido una actuación? Isabela es una joven notable, pero ¿es auténticamente amable o simplemente está bien entrenada en la manipulación como su madre? Quiero saberlo. Quiero documentación. Quiero la verdad capturada en resolución 4K para que, después de que me haya ido, no pueda haber mentiras, ni recuerdos revisados, ni narrativas cómodas. Solo evidencia. El sistema de vigilancia grabaría todo lo que sucediera en De Azure Estate desde el 25 de julio de 2023 hasta la muerte de Marcus el 24 de marzo de 2024. 8 meses de grabaciones. Cientos de horas de conversaciones, discusiones, momentos privados y, finalmente, una aventura que Marcus vería desarrollarse en tiempo real a través de las transmisiones de las cámaras en su computadora portátil privada. Estaba produciendo un documental sobre el acto final de su propia vida. Estaba creando evidencia. Estaba construyendo un caso contra todos, incluido él mismo. A principios de agosto, Marcus hizo un último arreglo legal. Alquiló la caja de seguridad número 847 en el First National Bank de Miami Beach solo a su nombre. Colocó dentro de la caja una única unidad USB y una carta escrita a mano sellada en un sobre dirigido al Departamento de Policía de Miami Beach, División de Homicidios. Las instrucciones adjuntas a la documentación de acceso a la caja especificaban que, en caso de su fallecimiento, el contenido debía ser entregado de inmediato a las autoridades. La unidad USB contenía copias de todas las grabaciones de vigilancia de De Azure Estate. La carta, con fecha del 3 de agosto de 2023, explicaba el sistema de vigilancia y el razonamiento de Marcus para crearlo. El párrafo final decía: si morí por causas naturales, esto es simplemente documentación de mis últimos meses. Si morí por causas no naturales, esto es evidencia. De cualquier manera, la verdad está aquí. Lo he grabado todo. Marcus Blackwell, enfrentando su mortalidad, se había convertido tanto en el sujeto como en el cineasta del documental final de su vida. No se iría a la muerte en silencio. Expondría cada mentira, cada manipulación, cada secreto. Y si alguien lo mataba antes de que el cáncer lo hiciera, se aseguraría de que enfrentaran la justicia desde más allá de la tumba. El sistema de vigilancia era su póliza de seguro. Su venganza final. Su último acto de control en una vida definida por la necesidad desesperada de controlarlo todo. Para diciembre de 2023, Marcus había perdido 8 kilos. Su piel había adquirido una palidez grisácea. Gestionaba el dolor con dosis crecientes de oxicodona. Sus socios comerciales notaron su salud decadente, pero lo atribuyeron al estrés. Solo el Dr. Chen sabía la verdad y estaba obligado por la confidencialidad médica. Marcus siguió trabajando, asistiendo a reuniones, gestionando su imperio. Pero en privado, observaba las transmisiones de las cámaras de su mansión y esperaba a ver qué verdad surgiría antes de que la muerte lo reclamara. Lo que descubriría en esas grabaciones superaría incluso sus expectativas más cínicas. Isabela Elena Reyes regresó a Miami Beach el 20 de diciembre de 2023, llegando al Aeropuerto Internacional de Miami a las 3:45 de la tarde en un vuelo desde Nueva York. Recogió su única maleta, una tumi de cuero que Marcus le había regalado por su 19º cumpleaños en noviembre, y le envió un mensaje de texto a su madre avisándole que había aterrizado.
Victoria respondió de inmediato, el conductor espera afuera. No puedo esperar para verte, nena. El conductor no era Marcus. Era un servicio contratado que Marcus usaba cuando estaba demasiado ocupado con el trabajo o, como era cada vez más frecuente, demasiado agotado por el cáncer para hacer el viaje de 40 minutos al aeropuerto. Isabela notó la ausencia pero no dijo nada. Se sentó en la parte trasera del SUV Mercedes negro y observó cómo pasaba el paisaje familiar de Miami. Palmeras. Concesionarios de coches de lujo. Vallas publicitarias que anunciaban cirugía plástica y abogados de lesiones personales. Se había ido 4 meses, pero algo fundamental había cambiado en ella durante ese tiempo. La Universidad de Columbia había sido reveladora. No por lo académico, aunque mantenía su promedio de 3.9 en los cursos de economía. No por la escena social, aunque había salido con varios compañeros y asistido a fiestas en almacenes de Brooklyn que su madre habría encontrado horrorosas. Columbia había sido reveladora porque le había dado a Isabela perspectiva sobre la riqueza de su familia, o mejor dicho, sobre la riqueza de Marcus y la absoluta dependencia de su madre para mantener el acceso a ella. Los amigos de Isabela en Columbia pertenecían principalmente a 3 categorías: hijos de fideicomisos que nunca se habían preocupado por el dinero en su vida. Estudiantes becados que trabajaban en 2 empleos para pagar los libros de texto, y estudiantes internacionales cuyas familias habían liquidado activos para financiar una educación estadounidense. Isabela no entraba en ninguna de esas categorías y en todas simultáneamente. Tenía acceso al dinero gracias a la generosidad de Marcus, pero no tenía dinero propio. Vivía lujosamente, pero era un lujo prestado, dependiente de la buena voluntad continuada de un hombre que no era su padre y que no le debía nada más allá de lo que especificaba un acuerdo prenupcial. Durante las vacaciones de Acción de Gracias en noviembre, Isabela había regresado a Miami por 4 días. Notó de inmediato que algo andaba mal con Marcus. La pérdida de peso. La forma en que tomaba pastillas cuando creía que nadie lo miraba. El agotamiento que parecía emanar de él como el calor del hormigón. Investigó sus síntomas obsesivamente durante su vuelo de regreso a Nueva York. El cáncer de páncreas era su hipótesis principal. Etapa avanzada, probablemente terminal. De 6 a 12 meses si tenía suerte. Dicha comprensión lo aclaró todo para Isabela. Marcus se estaba muriendo. Cuando muriera, su madre recibiría lo que el acuerdo prenupcial especificara para una viuda. Isabela recibiría su fondo fiduciario de $2 millones, accesible a los 25 años. Pero 2 millones no serían suficientes para la vida que Isabela había sido criada para esperar. No si quería mantener el apartamento que Marcus pagaba. No si quería la ropa de diseñador, los viajes de lujo, la riqueza sin esfuerzo a la que se había acostumbrado. Más importante aún, 2 millones no serían suficientes para su madre. Victoria tenía 42 años y carecía de habilidades laborales más allá de una belleza que se estaba marchitando activamente. Si Marcus moría y le dejaba el porcentaje especificado en el prenupcial, Victoria tendría dinero, sí. Pero también estaría sola, envejeciendo y vulnerable a tomar decisiones desesperadas. Isabela había observado a su madre operar toda su vida. Entendía las debilidades de Victoria. La principal de ellas era el pánico cuando la seguridad financiera parecía amenazada. La llamada telefónica del 10 de diciembre había sido una mentira calculada. Isabela no había escuchado a Marcus planear el divorcio de Victoria. Marcus no tenía tales planes. Se estaba muriendo, y el divorcio no tendría sentido. Pero Isabela necesitaba que su madre entrara en pánico. Necesitaba que Victoria estuviera desesperada. Porque la gente desesperada cometía errores, e Isabela planeaba explotar esos errores para asegurar el futuro financiero de ambas. El coche entró en el camino circular de The Azure Estate a las 4:47 de la tarde. Victoria salió corriendo por la puerta principal antes de que Isabela hubiera abierto la puerta del coche. Se veía fatal. Tenía los ojos rojos de llorar, de beber o de ambas cosas.
El maquillaje estaba corrido. Sus manos temblaban mientras estrechaba a Isabela en un abrazo que parecía menos amor y más un ahogamiento. Estoy tan feliz de que estés en casa, susurró Victoria, con el aliento fuerte a vino. Necesito hablar contigo sobre Marcus. Fueron a la suite del dormitorio de Victoria, un espacio inmenso decorado en tonos crema y oro que siempre le había recordado a Isabela a la habitación de un hotel. Caro pero impersonal. Victoria se sirvió una copa de Chardonnay de una botella que estaba en su mesilla de noche. Era su tercera copa, estimó Isabela basándose en el nivel de la botella. Aún no eran las 5 de la tarde. La confesión de Victoria salió en un torrente de ansiedad y rabia. Marcus se iba a divorciar de ella. Lo había escuchado por teléfono. Después de las fiestas, presentaría los papeles. Ella recibiría el acuerdo, sí, pero no sería suficiente. No después de impuestos. No después de los honorarios legales. No después de 8 años de matrimonio y de todo lo que había soportado. ¿Y qué pasaría con el fondo fiduciario de Isabela? ¿Podría Marcus reducirlo por despecho? ¿Podría dejarlas a ambas sin nada? Isabela escuchó, hizo preguntas cuidadosas y fingió simpatía mientras su mente trabajaba en los cálculos. Su madre ya estaba a medio camino de un colapso nervioso. La paranoia sobre el divorcio era infundada, pero no importaba. Lo que importaba era que Victoria lo creía. Lo que importaba era que Victoria estaba lo suficientemente desesperada como para hacer algo imprudente si Isabela no intervenía. Esa noche, sola en su dormitorio de la infancia, Isabela escribió en su diario a las 2:14 de la mañana. La entrada sería incautada más tarde por los investigadores y leída en voz alta durante el juicio. Mamá está en pánico. Es comprensible, pero está pensando en pequeño. Si Marcus muere antes de cualquier divorcio, ella obtiene su porcentaje basado en el prenupcial. Pero si logro que se enamore de mí, si me convierto en la favorita, tal vez pueda manipularlo para que cambie su testamento. Más para mamá. Más para mí. Marcus tiene 48 años, tiene cáncer terminal, estoy segura al 95%. Le quedan meses, tal vez un año. Esta es nuestra ventana. La seducción tiene que ser perfecta. Emocional primero, física si es necesario. Hacerlo sentir vivo antes de que muera. Hacerlo sentir agradecido. Hacerlo generoso. Esto es para lo que mamá me entrenó toda mi vida, aunque ella aún no lo sepa. Isabela pasó los siguientes 3 días observando a Marcus con precisión clínica. Él era distante con Victoria, educado pero frío, como quien interactúa con un empleado doméstico competente. Pero cuando hablaba de los logros académicos de Isabela en Columbia, sus ojos mostraban algo parecido a una calidez genuina. Orgullo, tal vez. O el deseo de haber tenido una hija como Isabela en lugar de una hijastra vinculada a él solo por un contrato matrimonial. Su punto débil era la soledad. Marcus se estaba muriendo solo, manteniendo su diagnóstico en secreto, gestionando su dolor en privado y enfrentando la mortalidad sin nadie que se preocupara verdaderamente por él. Catherine llevaba muerta 10 años. Victoria nunca lo había amado. Sus socios comerciales respetaban su riqueza, pero no al hombre. Estaba completamente, devastadoramente aislado. La cena de Nochebuena, el 24 de diciembre, fue servida por un catering con un costo de $8,000. Asistieron 12 personas, Marcus, Victoria, Isabela, 4 socios comerciales de Marcus, 4 amigas de la alta sociedad de Victoria y 2 miembros de juntas benéficas. Isabela lució un vestido de cóctel negro que era elegante y modesto, pero entallado a la perfección. Se posicionó cerca de Marcus durante la hora del cóctel. Hizo preguntas inteligentes sobre sus inversiones en energía renovable. Se rió de sus chistes. Le tocó el brazo ligeramente al enfatizar puntos en la conversación. Fue todo muy sutil. Muy cuidadoso. Pero Marcus se dio cuenta.
Después de la cena, una vez que los invitados se hubieron marchado y Victoria se hubo retirado a su dormitorio borracha de champán y autocompasión, Isabela encontró a Marcus en la terraza frente al mar a las 11 de la noche. Estaba bebiendo whisky, mirando al Atlántico, pareciendo más pequeño de lo que sugería su estatura de 1,88 m. Disminuido. Mortal. Pareces triste, dijo Isabela, entrando en la terraza. ¿Es por la Navidad? Sé que perdiste a tu primera esposa por estas fechas. Marcus se volvió, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Presto atención. Eres más que solo el marido de mi madre, Marcus. Has sido bueno con nosotras. Quería entenderte. ¿Por qué? Preguntó Marcus, sospechoso pero también curioso. Porque eres interesante. Los hombres exitosos suelen serlo. Y no eres como los chicos de Columbia. Son superficiales, engreídos, nacieron en tercera base y creen que batearon un triple. Tú lo construiste todo tú mismo. Eso es raro. Hablaron durante 1 hora. Sobre Catherine. Sobre la mortalidad. Sobre el legado. Sobre lo que significaba construir algo que durara más que tu propia vida. Marcus se encontró diciendo cosas que no había discutido con nadie desde la muerte de Catherine. Isabela escuchó con lo que parecía ser un interés genuino. Pero también estaba calculando. Midiendo sus respuestas. Ajustando su enfoque. Interpretando un papel para el que había sido entrenada desde su nacimiento, aunque solo recientemente hubiera reconocido ese entrenamiento por lo que era. La entrada del diario de Marcus de esa noche, escrita a las 1 de la mañana del 25 de diciembre, capturaba su estado de conflicto. Isabela se está convirtiendo en una mujer notable. Inteligente, perspicaz, empática de una manera que su madre nunca ha sido. Me encontré hablando con ella durante 1 hora esta noche sobre cosas que no he discutido con nadie. Sobre Catherine. Sobre morir. Sobre el legado. Terreno peligroso. Es la hija de Victoria. Tiene 19 años. Pero también es diferente de Victoria. Más genuina, o al menos más convincente en su artificio. Me estoy muriendo. ¿Importa ya que es real y que es actuación? Me iré al infierno de todos modos. Las cámaras de vigilancia lo grabaron todo. Lo veré más tarde. A ver si puedo detectar manipulación. A ver si algo de eso fue real. La seducción escaló metódicamente durante la semana siguiente. El 26 de diciembre, Isabela se unió a Marcus en su ritual privado de café de las 6 de la mañana en la terraza, rompiendo su rutina solitaria. Hablaron de negocios, economía, mercados inmobiliarios. Él estaba impresionado por su conocimiento y comenzó a verla como una protegida en lugar de simplemente la hija de su esposa. El 27 de diciembre, le pidió que le enseñara sobre valoración de propiedades. Pasaron 3 horas en su oficina en casa, con las cámaras grabando cada momento. Se sentó más cerca de lo necesario. Le tocó el brazo al enfatizar puntos. Él estaba incómodo pero también halagado. El 28 de diciembre, Victoria asistió a un evento de caridad de 6 a 8 de la tarde. Isabela sugirió que ella y Marcus vieran una película juntos. Había investigado sus favoritas y sugirió El Padrino. Se sentaron en el cine privado de la casa en el sótano. Compartió su manta. Apoyó la cabeza en su hombro durante una escena emotiva. Marcus se quedó helado, pero no se apartó. El 29 de diciembre fue el punto de quiebre. Marcus intentó crear distancia, evitando a Isabela yendo a su gimnasio privado a las 5 de la mañana. Ella lo encontró allí, vistiendo ropa deportiva elegida claramente para ser notada. Lo confrontó directamente. ¿Me estás evitando? No. He estado ocupado. Mentiroso. Estás incómodo porque sientes algo que no deberías. Eres mi hijastra. Soy una mujer de 19 años que te respeta más de lo que mi madre lo ha hecho nunca. Te veo, Marcus.
Veo que te estás muriendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marcus la miró, conmocionado. ¿Cómo? La pérdida de peso. Las pastillas que tomas cuando crees que nadie mira. La forma en que miras las puestas de sol como si las estuvieras contando. No soy tonta. ¿Cuánto tiempo te queda? 47 segundos de silencio. Luego, de 8 a 10 meses. Cáncer de páncreas. Las lágrimas de Isabela aparecieron en el momento justo. ¿Genuinas o falsas? Ni siquiera ella estaba ya del todo segura. ¿Y estás enfrentando esto solo? Siempre he estado solo, incluso cuando estaba rodeado de gente. Ya no. Ella lo abrazó. Él no se apartó. Las cámaras lo grabaron todo. La víspera de Año Nuevo trajo a 50 invitados a The Azure Estate para una fiesta que costó $35,000. Isabela lució un vestido rojo que atrajo la atención de todos los hombres presentes. Marcus observó que otros hombres la notaban y sintió algo que reconoció como celos. Victoria estaba borracha a las 10 de la noche, avergonzándose a sí misma con un habla arrastrada e historias repetitivas. Para la medianoche, se había desmayado en su habitación. A las 12:47 de la mañana del 1 de enero de 2024, Isabela encontró a Marcus en su oficina privada. Los fuegos artificiales sobre Miami Beach seguían explotando a lo lejos. «Bésame a medianoche», dijo ella. «Tu madre está desmayada y borracha. No te ha amado en años. Se casó contigo por dinero. Ambos lo sabemos. ¿Y tú? ¿Por qué haces esto? Tal vez yo también quiero dinero. O tal vez quiero sentirme viva con alguien que realmente sabe lo que eso significa. ¿Importa?» Marcus la miró durante un largo momento. Luego dijo, «No. Ya no». Se besaron. Cada cámara de la casa lo grabó desde múltiples ángulos. La aventura había comenzado oficialmente, y el documental final de Marcus Blackwell había capturado su primer acto de traición. La aventura entre Marcus Blackwell e Isabela Reyes consumió enero de 2024 como un incendio forestal a través de maleza seca. Lo que había comenzado en la víspera de Año Nuevo con un solo beso escaló a 4 encuentros físicos durante la primera semana del mes. La oficina de Marcus el 2 y 4 de enero. La casa de invitados el 5 de enero. Su yate durante un supuesto viaje en solitario el 7 de enero. Cada lugar estaba cubierto por su sistema de vigilancia. Cada palabra grabada. Cada momento íntimo capturado en resolución 4K y almacenado en servidores en la nube encriptados que más tarde se convertirían en la pieza central de una investigación por homicidio. Isabela regresó a la Universidad de Columbia el 8 de enero, pero la aventura continuó a través de llamadas telefónicas diarias y videollamadas. Marcus, que había construido un imperio mediante el desapego emocional y el cálculo despiadado, se encontró comportándose como un adolescente enamorado. Revisaba su teléfono constantemente durante las reuniones de negocios. Sonreía ante los mensajes que aparecían en su pantalla. Su director financiero, Robert Chen, envió un correo electrónico el 12 de enero que Marcus nunca vería porque estaba demasiado distraído para revisar su cuenta de trabajo. «Marcus, ¿estás bien? Te perdiste 3 reuniones críticas esta semana. Esto no es propio de ti». La llamada telefónica del 10 de enero lo cambió todo. Isabela, llamando desde su apartamento en Columbia a las 9 de la noche, empujó la conversación hacia un territorio al que se había estado acercando cuidadosamente desde que comenzó la aventura. «¿Cuándo le vas a decir a mi madre que quieres el divorcio?», preguntó. Marcus, tumbado en la cama en The Azure Estate mientras Victoria dormía en una habitación separada al final del pasillo, consideró la pregunta. «Después de tus vacaciones de primavera. En marzo. No puedo seguir con esto, con el fingimiento. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? Estarás cuidada. Estoy actualizando mi testamento. No me importa el dinero, Marcus.
La mentira fue pronunciada con tanta suavidad que Marcus casi la creyó. A todo el mundo le importa el dinero, respondió él, con su cinismo intacto a pesar de su enamoramiento. Está bien. Entonces preocúpate lo suficiente como para asegurarte de que mi madre no sea destruida. Te dio 8 años. No merece que la dejen sin nada. La declaración fue perfectamente calculada. Mostraba a Isabela como compasiva hacia una madre a la que estaba traicionando activamente. La posicionaba como moralmente superior a la relación transaccional que Marcus y Victoria habían construido. Y manipulaba a Marcus hacia exactamente el resultado que Isabela quería, una herencia mayor para Victoria, que en última instancia beneficiaría a Isabela cuando Victoria inevitablemente pasara a depender financieramente de su hija. Marcus revisó su testamento el 15 de enero de 2024, a través de Morrison & Partners Estate Lab. El nuevo desglose de beneficiarios representaba un cambio drástico respecto a su versión anterior. Victoria recibiría $35 millones frente a los 27 millones anteriores. Isabela recibiría 45 millones frente a los 20 millones anteriores. Las organizaciones benéficas recibirían 100 millones frente a los 117 millones anteriores. El día de San Valentín llevó a Marcus a la ciudad de Nueva York bajo la historia de cobertura de reuniones de negocios. Reservó la suite presidencial en el Hotel Plaza por $6,500 por noche. Se reunió con Isabela allí el 14 de febrero, regalándole un collar de diamantes de Cartier que costó $85,000. Ella lo usó durante todo el fin de semana que pasaron juntos. Y Marcus la fotografió llevándolo puesto contra el horizonte de Nueva York, imágenes que guardó en su teléfono en una carpeta protegida con contraseña etiquetada como Felicidad Final. Victoria, sola en Miami Beach, notó los cambios en su marido inmediatamente después de su regreso. Marcus estaba más feliz, más ligero, más comprometido con la vida de lo que había estado en años. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito que llegó a finales de febrero mostraba cargos inexplicables en la ciudad de Nueva York que sumaban $14,000 más allá del hotel. Joyas. Flores. Una cena cara en un restaurante del que Victoria nunca había oído hablar. El 20 de febrero, Victoria contrató a Beacon Investigations LLC. El investigador principal era Robert Santos, un antiguo detective de la policía de Miami-Dade con 15 años de experiencia. Victoria pagó un depósito de $5,000 y aceptó una tarifa de $200 por hora. Sus instrucciones fueron simples y desesperadas: averigüe con quién me engaña mi marido. Santos comenzó la vigilancia el 22 de febrero. Durante 2 semanas, no encontró nada concluyente. Pero el avance llegó durante las vacaciones de primavera de Isabela, cuando regresó a Miami el 15 de marzo. Santos los fotografió abrazándose en el aeropuerto. El abrazo duró demasiado tiempo para ser de un padrastro y su hijastra. El 18 de marzo, Santos siguió a Marcus e Isabela hasta una casa de playa privada a 15 millas al norte de Miami Beach. Documentó todo con un teleobjetivo. Marcus e Isabela llegando por separado. Entrando juntos. Permaneciendo dentro durante 6 horas. Saliendo con la apariencia desaliñada y la intimidad física que contaba la historia completa. Las 47 fotografías que capturó Santos mostraban a Marcus e Isabela en varias etapas de intimidad. Besándose en la terraza de la casa de playa. Abrazándose en la ducha exterior. La mano de Marcus en el pelo de Isabela. La cabeza de Isabela en el pecho de Marcus. Santos entregó las pruebas a Victoria el 19 de marzo en una cafetería a 3 millas de Azure Estate. Ella miró la primera fotografía y su rostro se quedó sin color. Para la 10ª fotografía, sus manos temblaban tan violentamente que no podía sostener la carpeta de Manila. «Esa zorra», susurró Victoria. «Mi propia hija». Luego se quedó completamente en silencio. Sus ojos se volvieron inexpresivos. Su respiración se ralentizó.
Santos diría más tarde a los investigadores que, en ese momento, Victoria Reyes Blackwell se convirtió en otra persona. Alguien frío, vacío y capaz de absolutamente cualquier cosa. Victoria condujo hasta su casa y fue directamente a su suite. Cerró la puerta con llave, se sirvió vino y se quedó mirando las fotografías. La entrada de su diario de esa noche, a las 9:47 de la noche del 19 de marzo, fue escrita con una caligrafía cada vez más errática. Isabela. Mi hija. Con mi marido. Ella lo ama. Puedo verlo en estas fotos. La forma en que lo mira. No lo está manipulando por dinero. Ella lo ama de verdad. Está robando a la única persona que se suponía que era mía. Después de todo lo que he hecho por ella. Cada sacrificio. Ella toma lo único que me quedaba. Si tanto lo ama, que mueran juntos. Si yo no puedo tener felicidad, nadie la tendrá. Lo que Victoria no entendía, lo que las fotografías no podían mostrar, era que las expresiones de amor de Isabela eran tan calculadas como todo lo demás. Pero Victoria, al ver las imágenes de la aparente devoción de su hija por Marcus, se convenció de que Isabela se había enamorado de verdad. Esa convicción hizo que la traición fuera aún más insoportable. A la mañana siguiente, 20 de marzo, Victoria condujo hasta la farmacia Coral Ridge, a 30 millas de distancia. Llevaba gafas de sol de gran tamaño y una gorra de béisbol. Pagó en efectivo por un envase de 5 gramos de veneno para ratas profesional Toxirat, que contenía sulfato de talio. El costo fue de $47. Victoria investigó obsesivamente el envenenamiento por talio. Aprendió que era insípido, incoloro y casi indetectable cuando se mezclaba con alimentos de sabor fuerte. Aprendió que 1 gramo era letal para la mayoría de los adultos. Aprendió que los síntomas comenzaban en cuestión de horas, seguidos de fallos orgánicos y la muerte en un plazo de 24 a 48 horas. Planeó una cena para el 23 de marzo, sábado por la noche. 12 invitados, Marcus, Isabela, 4 socios comerciales, 4 amigas de la alta sociedad y 2 miembros de juntas benéficas. El propósito declarado era celebrar los logros de Isabela. El propósito real era proporcionar testigos de lo que parecería una trágica intoxicación alimentaria. Victoria contrató a Coastal Elegance Catering por $18,000. El menú incluía cocina francesa con coq au vin, pollo estofado en salsa de vino tinto, como plato principal. La rica salsa de vino enmascararía perfectamente la presencia del veneno. En la mañana del 23 de marzo, Victoria se despertó a las 6 de la mañana. Se duchó, se aplicó el maquillaje con precisión de concurso de belleza y se vistió con un traje Chanel color crema. Estaba hermosa. Quería estar hermosa una última vez. Los encargados del catering llegaron a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde, Victoria solicitó privacidad en la cocina para añadir una guarnición especial. Lo que la cámara oculta de la cocina grabó entre las 2:15 y las 2:23 de la tarde se convertiría más tarde en una prueba crucial. Victoria, sola, apartó 2 platos de cena. Midió cuidadosamente 2 gramos de polvo blanco en cada plato. Batió el sulfato de talio en la salsa de vino hasta que se disolvió por completo, invisible e insípido. Marcó los platos envenenados con muescas apenas perceptibles en los bordes. Solo ella sabría qué platos llevaban la muerte. Todo el proceso duró 8 minutos y 13 segundos. Cada segundo fue grabado por cámaras que ella no sabía que existían. A las 7 de la tarde, los invitados empezaron a llegar. La mansión brillaba con la luz de las velas y $6,000 en flores frescas. Victoria saludó a cada invitado con una calidez ensayada. Marcus llegó con aspecto cansado pero haciendo un esfuerzo social. Isabela apareció con un vestido blanco de diseñador y el collar de Cartier que Marcus le había regalado, una elección audaz que retorció el cuchillo en el corazón de Victoria. Pasó la hora del cóctel. Victoria bebió mucho, 4 copas de champán en 30 minutos. Pero sus manos estaban firmes.
Su sonrisa era perfecta. El servicio de la cena comenzó a las 8:15. Los invitados se sentaron según la disposición de Victoria. Marcus a la cabecera. Isabela a su derecha. Victoria en el extremo opuesto, observándolos. A las 8:30 se sirvió el plato principal. Victoria llevó personalmente 2 platos. Los que tenían las muescas en el borde. El de Marcus y el de Isabela. Colocó el de Marcus ante él con una sonrisa. Colocó el de Isabela ante su hija con palabras cuidadosamente elegidas. Disfruta, cariño. He hecho esto especialmente para ti. Isabela levantó la vista y sonrió. Gracias, mamá. Tiene un aspecto increíble. Marcus dio el primer bocado a las 8:35 de la noche, elogió la rica salsa de vino y el pollo tierno. Isabela comió con entusiasmo, sin saber que cada bocado era un asesinato calculado. Los demás invitados consumieron sus comidas no envenenadas y continuaron las conversaciones. Victoria no tocó su comida. Observó. Esperó. Bebió vino mientras su mente contaba los minutos. A las 9:15 de la noche, Marcus se retiró. Su rostro se había vuelto pálido. El sudor le brotaba de la frente. Fue al baño y vomitó violentamente. A las 9:25 de la noche, Isabela se quejó de fuertes calambres abdominales. Sus manos temblaban. Mamá, no me siento bien. Se levantó, dio 3 pasos y se desplomó. Los invitados gritaron. Alguien llamó al 911. Marcus salió del baño apenas consciente y vio a Isabela convulsionando en el suelo de mármol. Intentó llegar hasta ella, pero él también cayó. Victoria pidió ayuda. Lloró. Gritó. Interpretó a la perfección la histeria materna. Nadie sospechó de ella nada más que una suerte terrible. Las ambulancias llegaron a las 9:53 de la noche. Ambas víctimas fueron trasladadas al Coastal Medical Center en estado crítico. Victoria fue con Isabela, apretando la mano de su hija y susurrando disculpas. En el hospital, la doctora Sarah Williams trabajó frenéticamente. Carbón activado. Lavado gástrico. Fluidos intravenosos. Pero el veneno se había consumido 2 horas antes. El daño fue catastrófico. Isabela Reyes murió a las 2:47 de la mañana del 24 de marzo de 2024, en la habitación 4 de la UCI. Fallo multiorgánico por envenenamiento con talio. Victoria le sostenía la mano. Las últimas palabras de la chica fueron apenas audibles. Mamá, ¿por qué? La respuesta de Victoria, presenciada por 2 enfermeras, fue de una angustia genuina. Lo siento, nena. Lo siento mucho. Te quiero. Lo siento mucho. Marcus Blackwell murió a las 4:23 de la mañana en la habitación 6 de la UCI. Paro cardíaco secundario al envenenamiento por talio y al cáncer de páncreas. Recuperó el conocimiento brevemente, miró a Victoria y dijo con claridad, sé lo que hiciste. Encontrarán la verdad. Entonces Marcus murió, y Victoria comprendió con perfecta claridad lo que había hecho. Había asesinado a su propia hija. La única persona a la que había amado de verdad. La niña por la que lo había sacrificado todo. Se había ido. Por sus celos. Por su rabia. Porque se había convencido a sí misma de que Isabela amaba de verdad a Marcus cuando todo había sido manipulación por dinero. Pero esa comprensión llegó demasiado tarde. Isabela estaba muerta. Marcus estaba muerto. Y a Victoria no le quedaba nada excepto el conocimiento de que era un monstruo que había destruido a su propia hija. A las 5:30 de la mañana, Victoria dijo en el hospital que necesitaba ir a casa para recoger algunas cosas y avisar a la familia. El personal, asumiendo que era una viuda y madre afligida, le permitió irse. Condujo de vuelta a The Azure Estate en la oscuridad del amanecer, con la mente trabajando con precisión mecánica. No podía vivir con lo que había hecho. No podía enfrentarse al arresto,
al juicio, a la cárcel. No podía soportar toda una vida sabiendo que había asesinado a Isabela. Pero tampoco podía dejar que el mundo supiera la verdad. Si la gente descubría que había envenenado a su propia hija en un ataque de celos por una aventura, la memoria de Isabela quedaría destruida. Su hija sería recordada como la adolescente que sedujo a su padrastro y murió por ello. Victoria montaría una verdad diferente. Una en la que ella fuera la víctima, no la perpetradora. Una en la que ella muriera junto a ellos en lo que parecería ser un asesinato-suicidio orquestado por Marcus en sus últimos días de enfermedad terminal. A las 6:15 de la mañana, Victoria entró en The Azure Estate y fue directamente al despacho de Marcus. Abrió su computadora portátil, que no estaba protegida por contraseña porque él nunca había imaginado que nadie la registraría. Encontró los documentos de su testamento, sus informes médicos que mostraban el diagnóstico de cáncer de páncreas y sus archivos personales. Empezó a construir una narrativa. Redactó una nota de suicidio imitando la caligrafía de Marcus, que había estudiado durante 8 años y podía aproximar razonablemente bien. La nota, escrita en el papel de carta personal de Marcus, se encontraría sobre su escritorio. La nota falsificada decía: «Me estoy muriendo de cáncer de páncreas y solo me quedan unos meses. El dolor se ha vuelto insoportable. Me he enamorado de Isabela, y ella me ama. Sabemos que esto está mal, pero enfrentarme a mi mortalidad me ha vuelto temerario. Victoria descubrió nuestra aventura y amenazó con destruirnos a ambos. Dijo que expondría a Isabela, arruinaría su futuro, nos lo quitaría todo. No puedo dejar que Isabela sufra por mi debilidad. No puedo afrontar morir solo en la agonía. Tomamos una decisión juntos. Dejaremos este mundo bajo nuestros términos, juntos. Victoria tendrá todo lo que quería, el patrimonio, el dinero, la reivindicación. Pero vivirá sabiendo que ella nos empujó a esto. Esto no es un asesinato. Son dos personas que eligen irse juntas antes que enfrentarse a la destrucción por separado. Isabela quería esto. Yo quería esto. Perdonadnos. Marcus Blackwell, 23 de marzo de 2024. La aproximación de la caligrafía de Victoria no era perfecta, pero era lo suficientemente cercana como para que, sin un análisis experto, pudiera pasar por auténtica. Colocó la nota de forma prominente en el escritorio de Marcus. A continuación, tenía que preparar las pruebas físicas. Fue a la cocina y recuperó el veneno Toxirat restante. Necesitaba que pareciera que Marcus se había envenenado a sí mismo y a Isabela, no en la cena, sino después, en un momento privado. Necesitaba crear una segunda escena de envenenamiento. Victoria preparó 2 copas de vino en el despacho de Marcus. Vertió whisky del caro en ambas. Añadió cantidades medidas de sulfato de talio a cada copa, lo suficiente para que se detectaran residuos. Colocó las copas en el escritorio de Marcus como si se hubieran utilizado para un brindis final. Luego llegó la parte más difícil. Victoria tenía que tomar el veneno ella misma para completar el montaje del asesinato-suicidio. Si sobrevivía, la investigación no desmoronaría todo. Si moría, se preservaría la narrativa. Marcus, moribundo por el cáncer y enamorado de su hijastra, los había envenenado a ambos en un pacto de suicidio. Victoria era la viuda trágica que lo perdió todo. A las 7:45 de la mañana, Victoria se sentó en la silla de cuero del escritorio de Marcus. Se dio cuenta de que ya había consumido suficiente veneno en el hospital para morir. No, eso no era cierto. Había sido demasiado cuidadosa. No había consumido nada de veneno. Solo lo había manipulado. Se sirvió un vaso de whisky, el mismo Macallan 25 caro que prefería Marcus. Midió 3 gramos de sulfato de talio, más que suficiente para matarla. Lo removió en el whisky hasta que se disolvió. Victoria sostuvo el vaso y pensó en su vida. Nacida en la pobreza en Manila. Escapó a través de concursos de belleza y matrimonios.
Lo sacrificó todo por su hija. Y ahora, a punto de morir porque había asesinado a esa hija en un momento de rabia celosa. Pensó en las últimas palabras de Isabela. Mamá, ¿por qué? Porque te quería demasiado, pensó Victoria. Porque no podía soportar la idea de que quisieras a alguien más de lo que me querías a mí. Porque soy un monstruo que destruyó lo único puro que había en mi vida. A las 8:03 de la mañana, Victoria Reyes Blackwell bebió el whisky envenenado. El sabor era agudo y le quemó la garganta. Dejó el vaso en el escritorio de Marcus, junto a la nota de suicidio falsificada y las 2 copas de vino preparadas. Se reclinó en la silla y esperó a que el veneno hiciera efecto. El talio actuó rápidamente en su estómago vacío. A las 8:30 de la mañana ya estaba vomitando. A las 9 de la mañana habían empezado los fuertes calambres abdominales. A las 9:45 de la mañana apenas estaba consciente, desplomada en la silla de Marcus, con la visión borrosa. Su último pensamiento coherente fue sobre Isabela cuando era una niña pequeña, riendo en su pequeño apartamento de Manila, antes de que los concursos de belleza, el dinero y la manipulación lo corrompieran todo. Antes de que Victoria le enseñara a su hija que el amor era transaccional y que los hombres eran recursos que había que explotar. Lo siento, nena, pensó Victoria mientras se desvanecía el conocimiento. Siento mucho todo lo que te enseñé. Todo lo que hice que llegaras a ser. Victoria Reyes Blackwell murió a las 11:23 de la mañana del 24 de marzo de 2024, por envenenamiento con sulfato de talio, sola en el despacho de su difunto marido. Rodeada de pruebas montadas de un crimen que había construido cuidadosamente para ocultar la verdad de lo que había hecho. El ama de llaves, María González, descubrió el cadáver de Victoria a la 1:15 de la tarde del 24 de marzo de 2024. Había llegado para su turno regular de los domingos y encontró la mansión en un silencio inquietante. Los restos de la cena de la noche anterior habían sido parcialmente limpiados por la empresa de catering, pero algo no cuadraba. María encontró a Victoria desplomada en la silla del despacho de Marcus, sin vida, rodeada de vasos vacíos y una nota escrita a mano en papel de carta caro. Gritó y llamó inmediatamente al 911. El departamento de policía de Miami Beach llegó a la 1:33 de la tarde. Los agentes que acudieron aseguraron la escena y reconocieron de inmediato que esto estaba relacionado con las muertes por doble envenenamiento notificadas desde el Coastal Medical Center esa misma mañana. La detective María Santos, de la División de Homicidios, fue notificada y llegó a The Azure Estate a las 2:15 de la tarde. Santos inspeccionó la escena con el ojo experto de una veterana con 18 años de experiencia. Victoria Reyes Blackwell, muerta en la silla del despacho. 2 copas de vino sobre el escritorio con restos aparentes. Una nota manuscrita que parecía ser una confesión de suicidio firmada por Marcus Blackwell. Un frasco de veneno para ratas Toxirrat en el cajón del escritorio, no especialmente bien escondido. Santos leyó la nota en voz alta a su equipo: me estoy muriendo de cáncer de páncreas y solo me quedan unos meses. El dolor se ha vuelto insoportable. Me he enamorado de Isabela, y ella me ama. Tomamos una decisión juntos. Dejaremos este mundo bajo nuestros términos, juntos. A simple vista, la escena contaba una historia clara. Marcus Blackwell, enfermo terminal y en una relación ilícita con su hijastra de 19 años, los había envenenado a ambos durante o después de la cena de la noche anterior. Victoria, al descubrir el pacto de suicidio, se había quitado la vida presa del dolor y la desesperación. Un trágico asesinato-suicidio que implicaba a los 3 miembros de la familia. Pero la detective Santos había aprendido, a lo largo de casi 2 décadas de trabajo en homicidios, que las escenas que parecían demasiado claras solían ocultar algo. Ordenó un análisis forense completo de toda la mansión. La unidad de la escena del crimen llegó a las 3 de la tarde con 6 técnicos. Iniciaron la recogida metódica de pruebas. Fotografías de cada habitación. Análisis de huellas dactilares. Pruebas químicas de las copas de vino.
Petición de análisis caligráfico de la nota de suicidio. Muestras toxicológicas del cadáver de Victoria. Análisis forense informático de la computadora portátil de Marcus. A las 3:45 de la tarde, el especialista forense David Kim estaba realizando un rastreo electrónico cuando descubrió algo que transformaría toda la investigación. Un sistema de vigilancia de nivel profesional con 12 cámaras ocultas por toda la mansión. Grabación de audio activada por voz en cada habitación. Almacenamiento basado en la nube con encriptación de nivel militar. Detective Santos, gritó Kim, toda la casa está cableada. Todo se ha grabado desde julio del año pasado. El sistema estaba protegido por contraseña. Kim necesitó 47 intentos antes de acceder con éxito a los archivos utilizando la contraseña Catherine 1976. Cuando se abrieron los archivos encriptados, revelaron 2.4 terabytes de grabaciones de video y audio que cubrían 8 meses de la vida privada de la familia Blackwell. Santos reunió a su equipo en la biblioteca de la mansión a las 5 de la tarde para empezar a revisar las grabaciones. Empezaron con las grabaciones más recientes, trabajando hacia atrás desde el 23 de marzo. Las imágenes de la cocina del 23 de marzo a las 2:15 de la tarde fueron la primera bomba. En ella se veía a Victoria, sola en la cocina, apartando 2 platos de la pila de la empresa de catering. Sacó un pequeño recipiente de su bolso. Midió un polvo blanco en cada plato. Utilizó un batidor pequeño para mezclar el polvo en la salsa de vino del coca bean. Marcó los platos con pequeñas muescas en los bordes. Se lavó las manos. Devolvió el recipiente a su bolso. 8 minutos y 13 segundos de Victoria Reyes Blackwell envenenando deliberadamente a su marido y a su hija. Dios mío, susurró Santos. Los asesinó. La nota de suicidio es un montaje. Pero el equipo siguió revisando las grabaciones, y lo que descubrieron fue aún más complejo que un simple caso de Victoria asesinando a su familia y simulando un asesinato-suicidio. Las grabaciones mostraban toda la aventura entre Marcus e Isabela. El 29 de diciembre de 2023, en el gimnasio de la casa, donde Isabela confrontó a Marcus sobre su cáncer. El 1 de enero de 2024, en su despacho, donde se besaron por primera vez. Múltiples encuentros a lo largo de enero. Llamadas telefónicas sobre cambios en el testamento y dinero. Cada grabación mostraba a Isabela como alguien calculadora y manipuladora. Cada una mostraba a Marcus consciente de la manipulación, pero dispuesto a aceptarla porque se estaba muriendo y se sentía solo. Entonces, a las 6:30 de la tarde del 24 de marzo, un técnico descubrió el archivo de video que lo explicaba todo. Con fecha del 28 de febrero de 2024, y etiquetado como testamento final, mostraba a Marcus sentado solo en su despacho a las 11:47 de la noche, hablando directamente a la cámara. La detective Santos lo vio 3 veces antes de comprender totalmente sus implicaciones. El rostro demacrado de Marcus llenaba la pantalla. Hago esta grabación como testamento final. Sé lo que está haciendo Isabela. Me está seduciendo para manipular mi testamento. Quiere dinero para ella y para su madre. Lo he sabido desde el principio. ¿Me ha importado? No. Me estoy muriendo. El cáncer de páncreas me matará en 6 u 8 meses. ¿Me está utilizando? Sí. ¿La estoy utilizando yo a ella? También sí. Ambos estamos jugando a un juego, y ambos lo sabemos. Esto es lo que ellas no saben. Lo estoy grabando todo. Cada conversación. Cada momento íntimo. Cada manipulación. Cuando muera, y moriré pronto, estas imágenes se harán públicas. He organizado una tercera revisión del testamento que anula todas las disposiciones si se descubren pruebas de manipulación a título póstumo. Ni Victoria ni Isabela recibirán un céntimo. Todo mi patrimonio irá a organizaciones benéficas de investigación contra el cáncer. Si morí por causas naturales, esto es documentación.
Si morí por causas no naturales, esto es prueba del motivo. Sospecho que Victoria descubrirá la aventura. Sospecho que reaccionará violentamente. Sospecho que tal vez no viva lo suficiente para ver mi venganza a través del sistema legal. Así que esta es mi póliza de seguro. La verdad, grabada y preservada. Santos pausó el video. Lo sabía todo. Les estaba tendiendo una trampa a todas. Pero Victoria lo mató antes de que el cáncer pudiera hacerlo, y luego montó todo este asesinato-suicidio para encubrirlo. Se accedió a la caja de seguridad del First National Bank de Miami Beach el 25 de marzo con una orden judicial. La caja 847 contenía una unidad USB con copias de seguridad de las grabaciones de vigilancia, una carta manuscrita a la policía y una tercera revisión del testamento con fecha del 27 de febrero de 2024. El testamento anulaba todas las disposiciones a favor de Victoria e Isabela si se descubrían pruebas de manipulación. La totalidad del patrimonio de 180 millones de dólares iría a parar a organizaciones benéficas de investigación contra el cáncer en nombre de Catherine Blackwell. La carta de Marcus a la policía, fechada el 1 de marzo de 2024, exponía sus sospechas. Si están leyendo esto, es que estoy muerto. He pasado 8 meses documentando una seducción calculada. Mi hijastra inició una relación sexual para manipular mi testamento. Lo permití porque me estoy muriendo y quería sentir algo antes del final. Las imágenes adjuntas demuestran la premeditación, el móvil económico y el fraude. Sospecho que Victoria descubrirá la aventura y reaccionará violentamente. Así que esta es mi póliza de seguro. El análisis caligráfico de la nota de suicidio hallada en el escritorio de Marcus llegó el 26 de marzo. El informe del perito calígrafo forense fue definitivo, la caligrafía muestra características consistentes con la falsificación. La formación de las letras, los patrones de presión y el espaciado difieren significativamente de las muestras autentificadas de la escritura de Marcus Blackwell. Conclusión, la nota de suicidio es una falsificación, probablemente creada por alguien que intentaba imitar la mano de Blackwell. El informe toxicológico del cadáver de Victoria confirmó el envenenamiento por sulfato de talio a niveles letales. La hora de la muerte se estimó entre las 10 de la mañana y el mediodía del 24 de marzo, aproximadamente entre 6 y 8 horas después de la muerte de su hija en el hospital. La detective Santos reconstruyó la cronología con su equipo el 27 de marzo. 19 de marzo, Victoria recibe pruebas de la aventura del investigador privado. 20 de marzo, Victoria compra veneno para ratas. 23 de marzo, 2:15 de la tarde, Victoria envenena 2 platos de comida en la mansión. 23 de marzo, 8:35 de la noche, Marcus e Isabela consumen las comidas envenenadas en la cena. 24 de marzo, 2:47 de la mañana, Isabela muere en el hospital. 24 de marzo, 4:23 de la mañana, Marcus muere en el hospital. 24 de marzo, 6:15 de la mañana, Victoria regresa a casa desde el hospital. 24 de marzo, 6:15 a 8 de la mañana, Victoria prepara la escena del asesinato-suicidio, falsifica la nota de suicidio. 24 de marzo, 8:03 de la mañana, Victoria consume el veneno. 24 de marzo, 11:23 de la mañana, Victoria muere en el despacho de Marcus. 24 de marzo, 1:15 de la tarde, el ama de llaves descubre el cadáver de Victoria. El informe de la investigación, presentado el 30 de marzo de 2024, concluía: Victoria Reyes Blackwell asesinó a su marido Marcus Blackwell y a su hija Isabela Reyes mediante envenenamiento con sulfato de talio administrado en una cena el 23 de marzo de 2024. Al darse cuenta de todo el horror de sus actos, en particular del asesinato de su propia hija, Victoria preparó una elaborada escena de asesinato-suicidio para ocultar su culpabilidad y preservar la reputación de su hija. Falsificó una nota de suicidio atribuida a Marcus, preparó pruebas de un pacto de suicidio conjunto y luego se quitó la vida.
El sistema de vigilancia instalado por Marcus Blackwell 8 meses antes captó toda la verdad, incluida la aventura, el envenenamiento y los esfuerzos finales de puesta en escena de Victoria. El caso se cerró oficialmente como un doble homicidio seguido de suicidio, perpetrador fallecido. No habría juicio. Nadie rendiría cuentas ante un tribunal porque los 3 participantes estaban muertos. La liquidación de la herencia se tramitó en el tribunal testamentario. Se validó el tercer testamento de Marcus. Victoria no recibió nada, ya que había muerto después de Marcus y su reclamación quedaba anulada por las pruebas de sus crímenes. Isabela no recibió nada, ya que había muerto después de Marcus y las contingencias del testamento anulaban específicamente su reclamación basándose en las pruebas de manipulación. Los 180 millones de dólares íntegros fueron a parar a organizaciones benéficas de investigación contra el cáncer a nombre de Catherine Blackwell. Las grabaciones de vigilancia fueron selladas por orden judicial y nunca se hicieron públicas. La mansión del 847 de Millionaires Row se vendió en subasta por 38 millones de dólares. El comprador fue una empresa de inversiones que la demolió y construyó condominios de lujo en la propiedad frente al mar. La historia, cuando saltó a los medios de comunicación, fue sensacionalista. Asesinato suicidió en una mansión de Miami Beach, un multimillonario moribundo, una hijastra adolescente y una esposa celosa en un retorcido triángulo amoroso. Pero los medios nunca supieron toda la verdad. Nunca vieron las grabaciones de vigilancia. Nunca comprendieron la profundidad de la manipulación por todas las partes. La verdad era esta: Marcus Blackwell había orquestado un elaborado plan para exponer y castigar a las mujeres que creía que le estaban utilizando, sin darse cuenta de que su venganza aceleraría su propia muerte. Isabela Reyes había seducido a su padrastro en un intento calculado de asegurar el futuro financiero de ella y de su madre, sin darse cuenta de que la estaban grabando y de que su manipulación le costaría todo, incluida la vida. Victoria Reyes Blackwell había asesinado a las 2 únicas personas de su vida, a una por traición y a la otra por amor, y luego se había quitado la vida cuando el peso de lo que había hecho se volvió insoportable. 3 personas, cada una manipulando a las otras. 3 personas, cada una ocultando secretos. 3 personas, todas muertas con pocas horas de diferencia en una mansión llena de cámaras ocultas que captaron cada mentira, cada traición, cada momento de verdad. La venganza final de Marcus Blackwell fue completa, aunque no vivió para verla. Su sistema de vigilancia lo había expuesto todo. Su testamento había garantizado que nadie se beneficiara de la manipulación. Su póliza de seguro había funcionado a la perfección. Pero el coste fueron 3 vidas destruidas, 2 familias destrozadas en 2 continentes y una verdad tan fea que los investigadores que revisaron las grabaciones llevarían las imágenes consigo durante el resto de sus carreras. El informe final del Departamento de Policía de Miami Beach sobre el caso incluía una nota de la detective María Santos, en 18 años de investigación de homicidios. Nunca me había encontrado con un caso en el que cada participante fuera a la vez víctima y perpetrador. Marcus manipuló y documentó. Isabela sedujo y explotó. Victoria asesinó y se autodestruyó. Las grabaciones de vigilancia muestran que, al final, no hubo partes inocentes, solo diferentes grados de culpabilidad. La justicia, si es que se puede llamar así, fue impartida por las cámaras que lo grabaron todo y el veneno que mató a todos. A veces la verdad destruye a todo aquel al que toca. El asesinato-suicidio de Deazur Estate se convirtió en un caso de estudio en cursos de psicología criminal, analizado en documentales de crímenes reales que nunca tuvieron acceso a las grabaciones reales, y comentado en susurros en los círculos sociales de Miami Beach como recordatorio de que, tras los muros de las mansiones más bellas, la oscuridad puede engendrarse y crecer hasta consumirlo todo. Los únicos ganadores fueron las organizaciones benéficas de investigación contra el cáncer que recibieron 180 millones de dólares de un patrimonio construido sobre la manipulación, financiado por la muerte y, en última instancia, liberado por la verdad capturada en resolución 4K por cámaras que nadie sabía que estaban vigilando.